El factor que soy, me acaban de nombrar miembro de número del Instituto Nacional Sanmartiniano, cosa que me pone muy feliz. Y bueno, como estamos, la idea es que esto sea algo coloquial, tenemos 1 hora 40 por delante, no. O sea que te dijeron Javier Milei, Cristo, ¿no? Sí, no tengo la foto. Bueno, yo lo escuché así. Les voy a contar un pequeño furcio mío de hoy. Me estaban haciendo una nota telefónica, entonces yo ya tenía puesto mi saco, mi corbata, y agarré, bueno, un saco. Miren ustedes. No es que engordé tanto, no era mi saco. Así que por la cuestión de comodidad me lo voy a sacar. Bueno, siempre hay que tener un momento jocoso, porque de lo contrario hacemos muy aburrida la historia y justamente la idea es que sea algo entretenido. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el escudo de armas de la familia Roca. Significa que lo hayan utilizado, no, de ninguna manera, pero me da pie a que cuente un poquito de dónde vienen los Roca. Porque, a ver, Julio Argentino Roca, bueno, en mi visión, es el padre de la Argentina moderna, es quien nos asentó soberanamente como el país que hoy somos. Sin Roca no seríamos ni 1/4 parte de lo que hoy somos. Roca sentó las bases de la Argentina moderna, de la educación moderna, la ley de educación, 1420. Roca para mí es el pilar de nuestra nacionalidad. Ahora bien, un hombre, una mujer, no se hacen solos, no se crean, no nacen digamos, por generación espontánea, sino que vienen de una familia donde se les inculcó valores, donde se les inculcó principios, educación. Sobre la familia Roca hay algo escrito, desgraciadamente Jorge Coromina, un gran genealogista y amigo que estaba trabajando bastante en esto, se nos murió joven, pero algo nos dejó como para poder conocer, en definitiva, algo más de esta familia ilustre, porque no es solamente Julio Argentino el ilustre. Ahora vamos a hablar de su papá, un hombre sin duda alguna extraordinario que debe ser recordado. Usted sabe, a mí no me gusta leer, pero por una cuestión de respeto a ustedes, porque si yo me largo a hablar, son las 3 de la mañana y sigo hablando. Les quiero aclarar que esto es así. Entonces, bueno, armé un pequeño ayuda a memoria. Y lo que quiero que hoy charlemos es sobre la familia del general. Y proviene de una familia de guerreros. Roca proviene de una familia de guerreros, quienes dejaron su sangre y sus vidas en las guerras por la independencia y en las guerras civiles. Vale la pena conocer a algunos de ellos. Bueno, hacia fines del siglo XVIII se radica en Tucumán el fundador del apellido, que era un militar catalán, pero los genealogistas sabemos que en realidad el apellido no es catalán, sino es asturiano, que pasaron a Cataluña seguramente por cuestiones de la milicia. Aquí está presente, entre paréntesis, y quiero saludarlo con mucho afecto, y pedir un fuerte aplauso al coronel José María Santillán, que es director del Liceo Militar Gregorio de la Madrid, que nos está acompañando. Y ya les voy a contar por qué es tan importante que nos esté acompañando hoy. Pedro Roca se casa en Tucumán con una tucumana de antigua raíz local que se llamó María Antonia Tejerina. Anoten el apellido Tejerina.
Los Tejerina y Medina, ahí estamos viendo la imagen de la famosa Águeda Tejerina, proclama, ella es autora de la proclama famosa a la mujer tucumana durante las invasiones inglesas, que es citada como ejemplo de pasión patriótica en todas partes menos en Tucumán. Cuando fue el bicentenario de las invasiones inglesas, todos los libros que se editaron en Buenos Aires la recuerdan a ella. Y para los tucumanos es una escuelita perdida allá y ahora una calle de Hierro. Pero estos Tejerina tienen una historia extraordinaria, porque generación tras generación fueron ellos, por ejemplo, el abuelo de ellos, que era el general Diego Domínguez, fue uno de los que pacificó a los indios del Gran Chaco, junto a su abuelo también Tejerina, los padres y demás estuvieron en todos los conflictos que ustedes imaginen. Este primer Roca, insisto, no voy a poner los anteojos, no voy a hacer. ¿Quién era el primer Roca? Te vuelvo a insistir. Pedro era un comerciante que se casa con una de las chicas de la familia Tejerina, y tienen 3 hijos varones. Uno de ellos se llama Pedro, como su papá, y escuchen esto: pelea en el ejército del norte a las órdenes de Belgrano en la batalla de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Pero en 1816 es nombrado sargento mayor de las milicias tucumanas y ejerció de edecán mayor del Congreso General Constituyente que proclamó la independencia de las provincias unidas el 9 de julio de 1816. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes han visto que nosotros en la Casa Histórica tenemos una guardia histórica que pertenece al regimiento 10 General Racero. Bueno, ¿quién estaba al frente del regimiento 10? Un hermano, un tío del escudo argentino rojo. Dato importante que ahora lo vamos a colocar, obviamente, como corresponde en la Casa Histórica. Hubo otro más. Bueno, y es importante comentarles también de que este Pedro, en 1820, durante la República Federal de Tucumán, Bernabé Arauz lo asciende a teniente coronel del regimiento de artillería de línea por su participación en 3 combates, los cuales Martín Miguel de Güemes, junto con Juan Felipe Ibarra, invaden Tucumán. Ustedes saben que los salteños los invadieron 3 veces, y las 3 veces fueron repelidos por las tropas tucumanas de la República de Tucumán, que estaba comandada, entre otros, por este tío del escudo argentino rojo. Estamos hablando de hombres de armas llevadas. Bueno, pero ahí hay más, bueno, también este Roca se mete luego en las guerras civiles, está la batalla de la Tablada, la orden del general Paz, no hay menos, y el presidente Justo José de Urquiza lo reconoce con el grado coronel de los ejércitos de la patria. Terminó su vida en Monteros, este hombre, se casó allí, tenía una estancia. Los monterizos siempre tienen que ver acá, en una vez vos sos descendiente y no sabemos. Sí, miren, los monterizos están metidos en todo. Otro de los hermanos se llamó Francisco Roca. Se sabe muy poco de Francisco Roca. Se sabe que en 1813 estuvo en el Ejército del Norte y luchó bajo el comando de Gregorio de Madrid, ni más ni menos, en acciones decisivas. Aquí mi coronel se va a acordar de este tema. Ustedes saben que el primer comando argentino fue nuestro general Gregorio de Madrid. ¿Quiénes son los comandos? Son los soldados que pelean detrás de la línea enemiga. ¿Sí? Bueno, el general Manuel Belgrano lo manda detrás de la línea enemiga para distraer, digamos, las tropas que estaban asediando a Salta y a Jujuy, a Gregorio de Madrid con un grupo de soldados tucumanos, entre los que estaba este Roca. Llegaron a tomar Tarija, la ciudad de Tarija, actual Bolivia. Eso obligó al ejército realista a replegarse.
O sea, fue una acción táctica y estratégica brillante. Ellos después volvieron a Tucumán por los valles Calchaquí. Pero fue, para los comandos argentinos, la primera acción comando fue esta. Y bueno, un Roca estuvo entre ellos. Bueno, estamos hablando entonces de gente de armas llevadas. Hablemos de los Tejerina ahora. Me costó mucho tiempo Doña Águeda. Ahora vamos a poner a una hermana de ella. Ella es Tejerina de Carranza. Hay una historia muy interesante con estos Tejerina, porque ellos eran los dueños de la imagen de la Virgen de la Merced, de la imagen grande. ¿Dónde andás por ahí, mi amigo, aquí? Vos sabes bien de que había dos vírgenes. La Virgen grande, que era la que se sacaba en procesión, los 24 de septiembre, que era el día de la Virgen de la Merced, y la imagen chica que estaba siempre colocada, digamos, presidiendo la iglesia, ¿verdad? Tal como la vemos. El tema era la discusión si a qué virgen Belgrano le entregó el bastón de mando en octubre de 1812, después de la batalla de Tucumán, si a la grande o a la chica. ¿Y por qué viene la discusión? Porque la imagen grande era de esta Carranza Tejerina, que eran realistas. Entonces algunos dicen, no, fíjate vos que le van a prestar la Virgen a los patriotas para que le entregue el bastón de mando. Entonces por eso algunos dicen que en realidad el bastón de mando se le entregó a la imagen chica. Hubo una discusión al respecto de esto que llevó años entre la Junta de Historia, el Estudio Histórico de la provincia y de otras más, y por supuesto también los mercenarios. Tal fue la indignación por parte de los descendientes de esta señora, cuando no reconocieron que fue a la imagen grande, que yo creo que realmente fue a la imagen grande, porque, vamos, alguien después de la batalla de Tucumán le iba a decir no al general Belgrano, por favor. Pero tal fue la indignación que le donó la imagen grande a los mercenarios en Buenos Aires. Así que la imagen grande hoy está en Buenos Aires, la imagen chica en Tucumán. Bueno, les quiero contar esto porque no deja de ser parte de nuestra historia y de esos chascarrillos, ¿no? Que uno no puede, si estoy hablando de los Tejerina, no contarlo. Fue tal la indignación de nieta de esta señora, que literalmente no queda en Tucumán, se va. Bueno, hoy lo tienen los mercenarios en muy buenas condiciones, les quiero aclarar, la vi el año pasado. Dentro de los Tejerina, volviendo al tema de los que pelearon, digamos, en batallas en las guerras civiles, hay dos que mueren durante la tragedia que fue la batalla de la Ciudadela, la invasión de Juan Facundo Quiroga en Tucumán en 1831, fue realmente trágico. Y ahí mueren dos Tejerina. Muere Francisco Tejerina, que era sacerdote, que ayudando a heridos y demás recibió un balazo y cayó muerto en medio de la refriega. Y Francisco Pose Tejerina, hijo de Doña Águeda. Águeda Tejerina era matrona, digamos, la jerarca de toda la familia Pose, así que estamos emparentados con los Roca por ahí. Y fue tal el horror de que, vos sabés que Quiroga ordenó a la familia, sobre todo a la familia militaria, en este caso los Tejerina, que ellos fueran personalmente a levantar los cadáveres que estaban en el campo de batalla. Luego se metieron a las casas, sacaron todos los muebles de las casas y Quiroga en plaza pública les vendía los muebles que había sacado de la casa de uno u otro. Fue terrible, ¿no? La verdad que aquello de sombra terrible de Facundo
voy a nombrar, no es menor lo que Sarmiento escribió. Bueno, quiero decir que es una familia que dio realmente vidas y sangre y también, obviamente, bienes, ¿no? a la causa de la patria. Y ahí aparece un personaje que se llama Domingo Millán Tejerina. Y ustedes dirán, ¿quién es este Domingo Millán Tejerina? Acá en Tucumán, en el norte, es muy poco conocido, a pesar que hay una localidad que se llama Millán en el sur, pero en el Alto Perú, la actual Bolivia, es un personaje reconocido. Voy a leer un poquitito. Según las versiones de casi todos los autores, Mitre incluido, Domingo Millán Tejerino había afirmado haber combatido en 8 batallas por la patria. Fue hecho prisionero de los españoles después de Ayohuma en 1814, también había participado antes en Vilcapugio y probablemente en Salta. Se halló en los combates del puesto del Marqués y Media, y según Ventura Murga, allí cae prisionero. Mientras eran trasladados a la cárcel del Callao, un grupo de oficiales prisioneros logró fugarse. Ante esto, los realistas decidieron fusilar a 2 oficiales como represalia. Para ello, urgieron una macabra forma de elección. Prepararon unas papeletas envueltas blancas, dejando 2 de ellas ennegrecidas, destinadas a señalar a los infortunados que las sacaran, para la cual los obligaron a ir extrayéndolos del morro de un soldado. Hubo muchos titubeos, incluso algunos oficiales que se negaron rotundamente a retirar sus órdenes. Todo hasta que súbitamente el capitán Millán Tejerina y el teniente Trudán se ofrecieron voluntariamente para la ejecución. No conformes, los españoles insistían en el trágico sorteo. Millán dijo entonces a los gritos que él tenía una carta de Thomas, que era uno de los fugados, y en tanto que Trudán afirmó que Luna, que era el otro fugado, le había dejado su chaqueta. Ambos dijeron que ellos protegieron la fuga. Ante ello, el general español García Camba consideró que el sorteo había concluido y dispuso la ejecución de ambos jóvenes oficiales argentinos. Les concedieron 2 horas para el acto, durante las cuales Millán no cesó de insultar a sus carceleros y profetizar que sus muertes serían vengadas por las armas de la patria. Pidió entonces Millán que le permitieran colocarse su chaqueta, que tenía bordadas las insignias de las condecoraciones de Tucumán y Salta, lo que se les concedió. No obstante, al momento de enfrentar el pelotón, se desarrolló y ante la inminencia de la descarga, pidió a los fusileros que le dispararan al pecho, gritando: ¡Viva la patria! ¡Wow! ¿Por qué hago esta introducción? Vuelvo a insistir, no nacemos de nuevo. Venimos de familia que tienen su historia, que tienen su impronta, que tienen sus valores, que tienen sus principios, y nada más que por el lado materno, miren la historia que tiene don José II Roca Tejerina, de quien ahora vamos a hablar. El coronel José II Roca Tejerina es una de nuestras máximas glorias guerreras. Como sabe aquí mi coronel Santillán, está considerado entre los 200 soldados más importantes de la historia del ejército argentino. Fue el único oficial superior del ejército argentino que participó en la guerra del Perú, en la de Ecuador, en la de Brasil, las 2 grandes guerras civiles, la lucha contra el Estado de Buenos Aires y la guerra del Paraguay. Sirvió bajo las órdenes de San Martín, Bolívar, Sucre, Santa Cruz, Alvear, Mansilla, La Valleja, Lavalle, el General Paz, La Madrid, Urquiza y Mitre. Estamos hablando de un hombre, de un super soldado, que estuvo en todas las guerras por la independencia y todas las guerras civiles. Cruzó los Andes con San Martín, estuvo peleando con Bolívar, un super soldado. Nace en Tucumán en el año 1800 y era adolescente ya cuando entró a la milicia de la ciudad. Hay una historia ahí, ustedes saben que en 1810, después del 25 de mayo, se manda el primer ejército explorador al Alto Perú y pasa por Tucumán, donde
hay 200 voluntarios tucumanos que se sumaron a ese ejército auxiliar al Alto Perú. Entre los que se empujaban por ingresar estaba un jovencito, Gregorio de la Madrid, que tenía 14 años, y este José II Roca Tequería, que tenía 10, 11 años, pero ellos querían estar, obviamente no los dejaron, pero quiero decir, el germen de la revolución acá en Tucumán había prendido y muy fuerte. Bueno, en 1817 finalmente ingresa al ejército de los Andes. A ver. Ahí está. Este es Millán Tejerina, disculpen. Esta es la imagen de Millán Tejerina, un soldado de aquel. Bueno, acá lo tenemos a José II Roca Tejerina. En 1817 ingresa al ejército de los Andes como subteniente y se embarcó rumbo al Perú en 1820 en la campaña libertadora de San Martín. La campaña de la Sierra, la batalla de Jauja y Pasco y la victoria de Pichincha le valieron sus primeras condecoraciones. Estuvo en la expedición de Puertos Intermedios, en la acción de Cepita y la gloriosa batalla de Junín, y recibió medallas por su conducta. El general San Martín lo tenía en altísima estima por su valor e intachable conducta militar, pero una seria enfermedad, una dolencia tremenda, le impide estar en la última gran batalla que fue la de Ayacucho. Ustedes no deben olvidar nunca que estos hombres vivían a la intemperie, tomaban el agua que tenían a mano, olvídense de cuestiones higiénicas, olvídense de hacer hervir el agua. Esta gente realmente estaba expuesta a cuanta virulencia podía andar dando vuelta. Que eso es algo de lo que se habla poco y finalmente lo vamos a ver también en el final de él. Volvería al país en 1826 para participar inmediatamente en la guerra con el Brasil. Estuvo en las batallas más importantes como Ombú, como Ocoa y en la victoria de Ituzaingó. Ituzaingó fue una batalla cruel, realmente, literalmente decía que corrían ríos de sangre en el transcurso de esa batalla. En todas estas batallas fue citada en los partes de guerra por su valor, todas. Luego, como la mayoría de los guerreros de entonces, lo envolvieron las guerras civiles, crueles guerras civiles. Cabalgó en las campañas unitarias de la Liga del Norte, luchó en la Ciudadela contra Facundo Quiroga, vio impotente morir a sus parientes y luego de esta derrota se tuvo que emigrar a Bolivia. Aquí empezaban ya las trágicas guerras entre unitarios y federales. Y aquí entra un pariente tuyo, mi querido amigo, Javier López. Porque estando en Bolivia, José II Roca se encuentra con el ex gobernador, el general Javier López, unitario él, que junto con su primo hermano Ángel López y un grupo de exiliados decidieron ingresar a Tucumán por el norte, invadieron Tucumán y ocurrió algo tremendo acá. Invade Javier López y en la batalla de Monte Grande es hecho prisionero Javier López, Ángel López, José II Roca y otros más. Javier López y Ángel López son fusilados prácticamente de inmediato. Alejandro Heredia, quien había el gobernador, digamos, federal que era objeto, digamos, de estos intentos de espanato revolucionario, había anunciado, y lo cito: en cuanto pudiera echarles el guante, ejecutaría al unitario Javier López, a su sobrino Ángel López
y a José II Roca, si es que se animaban a entrar a la provincia para derrocar. Fusilaron a los responsables y él, cuando ya se veía en otro mundo, se salvó por alguien que intercedió por él. Esta señora que vemos acá es doña Agustina Paz de Roca, es la madre del general Roca. Doña Agustina era hermana de Marcos Paz, vicepresidente de Mitre, que muchos no saben, pero ejerció más la presidencia que el propio Mitre, porque Mitre estaba enfrascado en la guerra del Paraguay y quien verdaderamente ejerció la presidencia fue Marcos Paz, que ya había sido gobernador de la provincia de Tucumán. Estos Paz y Figueroa en Tucumán hay tres ramas de Paz. Las Paz que se llaman del Ingenio Concepción, que una larguísima descendencia, los Paz que son los Paz más conocidos, Paz Ruyes, Paz Pose y demás, y los Paz y Figueroa, de los cuales ya no queda ninguno que lleve el apellido Paz, pero sí hay cientos de familias que llevan la sangre de estos Paz. Estos son parientes de la famosa Mamantula, que ahora está con grado de santidad. Hago esta relación para contarles también quiénes son estos Paz, porque va a ser importante, porque bueno, luego el general Roca va a tener, ni más ni menos, va a ser sobrino de un vicepresidente que lo ayudó bastante en su carrera. Doña Agustina, su papá, Juan Bautista de Paz y Figueroa, era ministro de gobierno de Alejandro Heredia, un hombre importante, Paz y Figueroa, un hombre muy importante, y a quien Alejandro Heredia escuchaba bastante. Entonces, fue Agustina, que al parecer se presumían con José II Roca, que ya era un señor de 36 años, era la época de un señor mayor, y le pidió por la vida de Roca, intercedió ante Alejandro Heredia, y Alejandro Heredia vino su amigo y le dijo: mirá, mi hija se quiere casar con el condenado y demás. A lo cual Heredia dijo: bueno, si ella quiere, que se lo aguante. Y le salvó la vida, y un mes más tarde se casaron. Miren lo que son las cosas. Agustina era una chica más bien menuda, bastante bella, y nacida también en 1810. Cuando se casan, el 20 de abril de 1836, fueron a vivir a la casa de su padre en calle San Martín 623. Seguramente hoy debe ser una pizzería también, y demás, como en la casa de Monteagudo, como en la casa farmacia de la Unión. Claro. Miren ustedes, la farmacia, por lo menos una plaquita podríamos poner ahí, ¿no les parece? Ahí nació Julio Argentino Roca. Y lo dice Julio Argentino Roca. Yo nací en San Miguel de Tucumán, en la casa de sus abuelos. Farmacia Le Unión, fíjate vos. Anotar, Mercedes, por favor, una plaquita. Hablemos con Rosana, hablemos con los amigos. No sé si aquí. Tratemos de hacerlo coloquial esto, pero realmente quiero un poco contarles cómo fue el tema. Tuvieron 9 hijos, de los cuales 2 murieron muy chiquititos. Los hijos son Alejandro, que bueno, se llama Alejandro por Alejandro Heredia, obviamente, una gentileza que le había perdonado la vida. El otro se llamó Celedonio, por Celedonio Gutiérrez. El otro se llamó Rudecindo, Marcos, por su tío Marcos Paz. Julio Argentino, Alejo Julio Argentino, 2 veces presidente de la nación. Agustín, Ataliba, no empieza con el tema de Ataliba, por favor. Pedro, y 2 que se llamaban con su abuelo, y 2 que nacieron
párvulos, o sea, son dos fallecieron párvulos, o sea, de poca edad. Y ahora vamos al Vizcacheral, al famoso Vizcacheral. Mercedes, no te escondas, Mercedes. Para los que no sepan, ella estuvo al frente del área patrimonio del ente de cultura durante muchísimos años y si habrás renegado por él. El suegro de Roca, Juan Bautista de Fabio Figueroa, les regala una quinta con casa construida en el Vizcacheral. Aquícito nomás, diríamos los tucumanos. Allí vivió sus años tranquilos en Tucumán, finalmente rodeado de su familia de sangre y de la política, entre lo que destacamos a su cuñado Marcos Paz, obviamente. En el Vizcacheral trabajaba una plantación de caña morada que molía con trapiches de palo para fabricar azúcar. No le fue muy bien. Hay una presentación que hace el gobierno en el año 47 donde de alguna manera hace una suerte de concurso preventivo, pero de todas maneras era con lo que sostenía a su familia en tiempos de paz. Recordemos que en aquel momento el ejército argentino no estaba conformado como está actualmente y lo que se pagaba era más o menos el coronel como pagan ahora. Pongamos manto de piedad. Vamos a hablar del Vizcacheral como sitio histórico. A propósito de la casa del Vizcacheral, voy a transcribir el texto de Miguel Ángel Noguera. Noguera es un señor que vive cerca del Vizcacheral y es un gran defensor de la preservación del predio. Y él escribió en la Gaceta lo siguiente: hago votos para que las autoridades de nuestra provincia cumplan y ejecuten con lo dispuesto mediante ley 7.856 del 11 de diciembre del 2006 de la creación del Museo Roca en una propiedad existente en el Colmenar Las Tanitas. ¿Suena, Marcelo? Igual andaba ahí, se debe actuar urgente por estricta justicia con respecto a la ley y por recuperar una obra arquitectónica histórica que hoy es víctima de saqueo de hormigas que a corto plazo no dejará rastro de la propiedad. A título ilustrativo, la ley de referencia dice en su artículo 1: créase el Museo Roca, en memoria del coronel José II Roca y de sus hijos, que funcionará en el edificio existente en el inmueble conocido como Finca y Vizcacheral, declarado Patrimonio Cultural de la provincia por ley 7.535. ¿Suena? Recientemente hubo movimientos por parte del ente de cultura de la provincia tendientes a poner el valor en lugar histórico. Miren, recuerdo una visita de un historiador importante hace 6-7 años al lugar. Hubo un gran acto, recuerdo todavía que se habían colocado bueno, 2 o 3 mármoles, digamos, con todo una cuestión de la declaración terminado el acto, vi cómo se llevaban las placas. Preguntándole a los muchachos, digo, ¿por qué está pasando esto? No, es que si la dejamos acá, se la roban. Y esa es la desgracia que tenemos en Tucumán. El no saber valorar realmente nuestro patrimonio histórico y cultural. ¿Cómo puede ser que hayamos dejado, que nuestros mayores hayan dejado que se tirara el cabildo? El Cabildo de Tucumán era uno de los cabildos más lindos que había en la Argentina. ¿Cómo puede ser que la casa de nuestro ilustre Juan Bautista Alberdi hoy sea un diseño? ¿Qué decir de Monteagudo? ¿Qué decir de la casa de Bernabé Arauz, calle Congreso 63,
donde se hicieron reuniones previas al Congreso Constituyente de 1816 y cuya dueña, Teresita Córdoba Arao, prácticamente la ofrecía al costo a la municipalidad o a la provincia, a ninguno de ellos. Y esa que fue la segunda casa histórica, porque allí Bernabé Arao recibió a Belgrano y firmaron el pacto luego del cual hubo ni más ni menos que ese acuerdo para que se pudiera formar ese ejército con el cual se peleó la batalla del 24 de septiembre de 1812, se tiró abajo. Bueno, mi pregunta es, ¿vamos a permitir que el Vizcacheral, la estructura que aún está en pie, termine así? No, Ya está en ruinas. ya está en ruinas, ya está un poquito nada más. Estamos sacando los ladrillos. Bueno, No tiene nada de techo. Y las paredes están más o menos a la mitad. no, ya está, ya como está en la foto, ya está. No, Está la estructura. absolutamente. Ni las palmeras están, queda una sola. Ustedes se dan cuenta que allí jugó Roca y sus hermanos, allí vivió José II Roca, uno de nuestros grandes héroes desconocidos. Se dan cuenta que es un lugar histórico, es un sitio histórico. ¿Qué nos pasa a los tucumanos? Discúlpeme, a los tucumanos no, a los gobernantes. Aquí no se cuidan las cosas. Están las normas, están las resoluciones, las leyes y no se cuidan. Mire cómo tiene razón la Pongamos señora. nombre y apellido a las cosas. No Mire, somos todos los tiene tucumanos. razón totalmente la señora. No se hace cumplir la ley. Aquí le he dado número de ley. A vos te consta, mi querida, porque vos sos una de las que estuvo en la confección de esa ley. No se cumple la norma. En el Y usted acto, tiene razón. Cuando uno quiere colaborar, porque ¿qué dicen en política? Disculpen lo que estoy por hablar. No, está bien, Dicen está bien, colaboren, está bien. participen. Uno desinteresadamente quiere participar y no las recibe. Así es. Gratis quiere participar, dar ideas que se va a beneficiar el que está en el cargo, no el que la da la idea y no lo recibe. Pero mientras tanto, nombran de asesora personas que no tienen nada que ver con la cultura. Faltaba que hagan un proyecto de la pollera amarilla. Ya. ¿Querías decir algo, Juan? sí, quería decirte que yo creo que el acto al que vos te refieres, yo estuve presente también, y allí el entonces intendente del clan de los Nácaras, que va pasando de mano en mano, había asumido en forma pública el compromiso de que se iba a trabajar para que ahí se haga un museo, porque era un orgullo de que Roca, el ilustre presidente de la República, haya sido un talitense, y bueno, y insistían con la figura de Roca como talitense, ¿no? Entonces, y también él había descubierto una placa, ya no está la placa, no hay nada, está rodeado de yuyo, hasta las palmeras, hay una sola de las palmeras, el techo no existe, es deplorable. Yo estuve hace más o menos 2 meses ahí y no podía creer cuánto ha retrocedido, digamos, cuánto se ha deteriorado desde aquel acto en el que estuvimos a lo que es actualmente. Bueno, la idea de esta charla es que sea esto, ¿no? Sea algo coloquial, una ida y una vuelta, porque si no se hace muy tedioso. Hacer cuenta que sos dueño de casa. Coincido con la señora también, son los políticos, pero también es la desidia del tucumano. Acá nosotros, como asumimos hace 1 año y medio, hay libros de estos donde teóricamente tendría que estar la firma de Belgrano, historiadores, investigadores que han venido acá, la cortaba y se la guardaba y se la llevaba. Entonces también es político, es también esa desidia del tucumano. Son impresentables los políticos seguro, pero no creo que un político se haya subido a robar el techo. También es el tucumano que tiene la forma de ser. Pero yo defiendo, perdón, voy a defender forma, la postura. Yo soy Julio Lazarte, hace 48 años que trabajo por la historia musical de Tucumán. He sido docente en distintas partes del mundo, soy egresado con 7 títulos de la Universidad Nacional de Tucumán. Como músico hice la presentación de las obras de Alejandro Heredia, de Salustiano Zavalía,
de Celedonio Gutiérrez, Gregorio Arauz de la Madrid, no hubo nunca un historiador, jamás. Y normalmente hago la presentación de la obra completa de Amancio Alcorta, de Juan Bautista Alberdi, de Juan Pedro Esnaola. Lo que estoy diciendo son los pioneros de la música argentina. Siempre hago recitales, ahora que estoy acá en Argentina, gratuitos, totalmente gratuitos, pero jamás se acerca alguien que pertenezca a lo que es el espacio historicista cultural. Y todas estas cosas que estoy diciendo no las sabe nadie y no se publican y se transmiten de boca en boca. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que acá están diciendo, que hay una depredación. Pero sí, hay una depredación, pero también hay una actitud escolasticista de abandono por parte y de ignorancia total y absoluta por parte de los políticos, que no les importa, que no les interesa. Entonces, todo lo que les estoy diciendo, a partir de el próximo mes se va a representar una de tantas veces la música de los tucumanos del 1800, de los salteños, de los entrerrianos, de los porteños, los cordobeses, los mendecinos. Bueno, todo esto que les estoy diciendo no se sabe. Y si no, vamos a hacer los conciertos en la casa histórica. Por supuesto. O acá en el en la casa histórica. Todos van a la casa histórica, Lo vamos a dividir. Me he venido acá también con custodia. No, señores, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está expresando acá. Vamos al tema se habla tanto de la cuestión de la batalla cultural, y aquí nadie sabe qué es la batalla cultural. ¿Sabe qué es la batalla cultural? La batalla cultural es volver a los valores, a los principios de los padres fundadores de nuestra nacionalidad. Nosotros en la casa histórica, sabes que cuando me hago cargo, en medio de todo un bombardeo, donde me he enterado de cosas de mi biografía que no sabía, obviamente que son falsas. Uno de los planteos era, yo hace más de 40 años que estudio historia de Tucumán en cuanto a archivo público-privado, no solamente de Tucumán, sino también Buenos Aires, Córdoba y España. Y uno de los grandes temas era la cuestión ideológica. La cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque yo no compartía la ideología de la directora anterior y de, bueno, seamos claros, la Facultad de Filosofía y Letras, a lo cual yo a todos mis empleados les dije, señores, no es que aquí hemos pasado de la izquierda a la derecha, acá estamos en el centro mismo de las cosas. Aquí vamos a hablar de historia. Aquí vamos a hablar de lo que nos une, la patria, sus símbolos, sus seres, sus valores y principios. Porque recuperando los valores y principios que esos seres, bajo esos símbolos, nos dieron patria, recuperamos así la patria. Esa es la única forma. Por eso es que, y aquí está una de mis colaboradoras de la Casa Histórica, nosotros en la Casa Histórica no hablamos de nada que no tenga que ver con historia. Nosotros no hacemos homenaje a montoneros, nosotros no hacemos homenaje a quien no corresponde. Hablamos de la historia de la casa, de la historia del proceso independentista y del Congreso de Tucumán. Punto. Voy a seguir hablando de este señor tan interesante. Aquí también estos dos cuadros son lindísimos. Ahí está doña Agustina con José II Roca. La verdad que son un matrimonio que las pasó todas, ¿no? Las pasó todas. Ella murió joven, murió a los 42 años, él quedó viudo y los dos hijos más chicos, Agustinita y el más chico, quedaron en casa de uno de sus primos, casualmente el tatarabuelo mío, don Vicente Ponce Tejerina. Está en el libro Soy Roca, y ahí
vivieron hasta que se hicieron grandecitos, ¿no? Se casaron ahí y demás. Pero lo que estoy por contar es algo. Ustedes saben que este hombre con 65 años, la expectativa de vida en esa época, Mercedes habrá sido 40 años, 45 años, ya 50 años ya era un hombre mayor. O sea, yo que estoy por cumplir 60 ya sería una ruina arqueológica. el anciano de la tribu. Una ruina. Bueno, 65 años de hombre. Estaba en ese momento como gobernador un pariente de él, José Pose, José Pepe Pose, el amigo de Sarmiento, y le había dado un cargo honorífico, pero muy tranquilo para él, jefe de policía. Él estaba tranquilo viviendo su vida con su hijo más chico y demás. Sin embargo, el coronel sintió que con el clarín en mano, guerra de Paraguay. Vuelve a combatir y con el grado de coronel estuvo en el ejército de Urquiza el 17 de septiembre de 1862, durante la batalla de Pavón, donde se enfrentaron el ejército de Buenos Aires, que mandaba el general Bartolomé Mitre, y el de la Confederación Argentina, a orden del general Justo José de Urquiza. Su hijo Julio Argentino participó también en esa contienda, donde mostró su valor al salvar 2 baterías de artillería que estaban a su cargo, a pesar de las súplicas de su padre, que lo instaba a alejarse de la línea de fuego de la que el ejército porteño lo sitiaba. Estamos hablando de un hombre realmente extraordinario, ir a salvarlo a su hijo en medio de la balacera. Julio Argentino también era corajudo, en una batalla famosa en Paraguay, él ve una bandera que está flameando prácticamente en el suelo, se acerca y era un soldado argentino muerto, la levanta y con todos los fusileros paraguayos al frente empiezan a hacer el tiro al blanco, y él les agita la bandera, los incita a venir sobre él y se retira despacito al trote. Es gente que realmente, ese fue 2 veces presidente de la Argentina. Bueno, ya que ya estaba viudo, insisto, cuando viene a Tucumán, para hacerse cargo de su... Miren, ahí tenemos parte de la familia Roca. Está José II, Agustina, la de aquí abajo es Agustinita, Rudecindo, Ataliba. Bueno, como verán, una familia bastante prolífica. Vuelve a su cargo de jefe de policía, pero ocurre en 1865 la declaración de la guerra del Paraguay, la infausta guerra del Paraguay. Y realmente, si hay algo que a mí me hace un ruido tremendo, es que Argentina haya participado en ese conflicto. Y justamente su pariente Pepe Pose tenía que, claro, estaba obligado a mandar un contingente de Tucumán. ¿Y a quién iba a mandar sino a su primo, al coronel José II Roca? ¿Quién más que él para llevar al contingente tucumano al teatro de operaciones? Y ahí hay una frase de Julio Argentino Roca que dice: ese viejo lindo seguía fuerte con gloria aún a los 65 años de edad. La vejez, insisto, en esos tiempos. Y así fue que parte al frente junto con sus hijos, todos oficiales: Rudecindo, Celedonio, Marco, Ataliba y Julio Argentino. Creo que ahí está faltando uno, Marco está faltando. Iba conduciendo el contingente de los guardias nacionales de Tucumán y con ellos llega, no sin dificultades a Corrientes, pues tuvo que soportar ni más ni menos que el alzamiento del batallón santiagueño.
Bueno, los santiagueños, ustedes saben que si no duermen una siesta larga, y este hombre nos hacía marchar a paso redoblado. Entonces, bueno, hay que entender también, los santiagueños no nos pongamos tan en contra de nuestro hermano. Pero ahí ocurrió estas cosas, ¿no? En el campamento de las Ensenaditas, en Corrientes, lo atacó una enfermedad infecciosa. Vaya uno, ¿sabe? ¿Qué enfermedad habrá sido? Cólera, fiebre amarilla, ¿qué habrá sido? Contra la cual nada pudieron hacer los médicos del ejército. Ahí está más o menos a la edad donde él muere, insisto, 65 años de edad, montado a caballo, peleándose con amotinados. Esta es una vista parcial de lo que era el Tucumán de ese entonces, donde vivió con su familia. Imágenes de lo que eran los que fueron los combatientes, digamos, argentinos en la contienda contra el Paraguay. Y aquí esta imagen me gusta mucho porque está con las máximas condecoraciones que el ejército argentino por entonces otorgaba, ¿no? Vos sabés que el 8 de marzo de 1866 terminan los días del veterano coronel. Desde el campamento, Alejandro Díaz, amigo de la familia, escribió: el benemérito coronel Roca, muerto hoy a las 11 de la mañana. Era un noble anciano sumamente simpático, un militar de la independencia lleno de virtudes y de brillantes servicios a la patria. La muerte, de alguna manera, libró al coronel Roca de grandes dolores. ¿Por qué? Porque no vio morir a dos de sus hijos en esa sangrienta guerra del Paraguay. En mayo falleció Marcos, por eso que no está en la foto con su hermano. Tras intervenir en varios combates, una fiebre lo devoró en el paso de la patria. Y en 1868 pierde la vida otro, el capitán Celedonio Roca, pero por heridas recibidas en el ataque a los Palmas. Pero sobreviven a la contienda los restantes 3. Es sabido que Julio Argentino Roca estuvo en la toma de Uruguayana, fue muy sangrienta, el paso a la patria, en Estero Bellaco, en Tuyutí, que fue terrible también, en Boquerón, en Yatatí Corá y en Urupaití. Ahí es donde ocurre ese famoso hecho de la retirada a paso lento. En cuanto a Rudecindo Roca, se batió en Estero Bellaco, en Tuyutí y en Urupaití. Y Atalino Roca peleó en Laguna Verde, en Angostura, en San Antonio, en Itá y Baté, en Lomas Valentina y en la toma de Asunción en Paraguay. Bueno, el más conocido de sus hijos, obviamente, nuestro Julio Argentino. El coronel José II Roca tampoco vivió para asistir a la elevación de su hijo Julio Argentino Roca al generalato primero y a 2 presidencias de la República después. Al iniciar su segundo mandato, en 1898, Roca comentó en carta a un amigo: «Pobre mi viejo, cuánta alegría hubiera experimentado, no digo de verme presidente por segunda vez, en esta tierra donde es tan difícil mantenerse por mucho tiempo en la cureña, sino cuando fui general a los 31 años sobre el campo de batalla. Su alma de soldado se hubiera estremecido de satisfacción y de contento». Sus restos, ese es el frente de, esto es la Recoleta, los restos de Roca fueron llevados por su familia al panteón familiar en la Recoleta, y fíjense ustedes, no está Julio Argentino en el frontis, está don José II Roca, el padre de estos ilustres hombres, este ilustre tucumano, quien al menos merecería, no sé, un pasaje, un carro. Acá tengo un concejal, así que está en el orden.
que recuerde su nombre. Yo, la verdad que quiero primero agradecer, Javier, por la invitación. A mí me gusta dar charlas de estas, porque me gusta lo coloquial, de no aburrir al público. Por supuesto estoy abierto a preguntas, no se asusten, pregunten lo que quieran. Soy abogado, Javier lo sabe, lo que no sabemos lo inventamos, así que no hay ningún problema. Pregunten lo que quieran. Como sé que me van a preguntar algo, siempre me preguntan, ¿y qué obra se puede conseguir de Roca? Yo les recomiendo esta, Vida de Roca, de Isidoro Ruiz Moreno, que en este momento se lo puede conseguir, está lo viene que está en Cúspide, está también en el Ateneo, o sea, está la obra. Se lo recomiendo porque es muy completa y muy objetiva. Además, Isidoro es un excelentísimo historiador y trabaja no sobre supuestos, sino realmente sobre documentos. Así que te aclaro que más que no vea algo por el archivo histórico, ya no viene porque está muy viejito, pero le conté que iba a dar esta charla y me dijo que bueno, me mandaba un gran abrazo a los tucumanos, que son ni más ni menos que comprovincianos de quizás el más grande argentino que pisó nuestro suelo y se llamó, para mí, Julio Argentino Roca, padre de la Argentina moderna y quien nos dejó un futuro venturoso, nos dejó un país que pisaba fuerte a nivel mundial, un país que tenemos que volver a recrear en base a los valores, a los principios y a los ejemplos de estos grandes hombres. Muchas gracias. Si quieren preguntar, como ustedes ya saben. Si tienen alguna pregunta, le acercamos el micrófono. Nadie se anima, les juro que soy mintiendo, soy bárbaro. Yo debería haber sido litigante, porque la verdad El otro hijo de Roca, Atalibia, ¿puede ser? Atalibia. ¿Es verdad que le ha puesto el nombre ese por un indio que le salvó sí, la el vida? tema fue así, eso lo conozco bien porque también hay una Atalibia Pose en mi familia, que viene por ahí el tema. Estando él en el Perú, él cae herido, José II Roca cae herido de gravedad, lo dejan por muerto. No, así tengo voz fuerte, no necesito. Lo dejan por muerto y se apiada de él un indígena de la zona y lo lleva a su ranchito con su familia y le salva la vida. Por eso, esos yuyos, esos preparados ancestrales que son maravillosos, yo creo que han conocido la penicilina mucho antes que nosotros. La medicina indígena era fantástica. Yo, por ejemplo, ¿cómo no se murió infectado de gangrena, de cualquier cosa, Gregorio Grado de la Madrid, con toda la herida que tuvo? No entiendo. Bueno, en el caso de Roca parece que también fue gravemente herido y este indígena lo salvó. El nombre de él era Ataliba. Entonces él se acordó siempre de su Salvador y a uno de sus hijos lo honró con este nombre. Y bueno, y un primo de él, Ataliba Pose, se llama igual, pero de Ataliba Pose no puedo hablar mucho porque es una parte complicada de la familia. Ya te voy a contar cómo muere Ataliba Pose. María, ¿vos sabés cuáles eran los límites de la Vizcachera? Sí, está, mira, yo te lo... vos sabés que lo tengo eso. Es más, esta nota se va a publicar el domingo en la Gaceta y ahí voy a poner exactamente los límites. Así que el domingo lo vas a tener. Lo tengo, pero perfectamente delimitado. Perfectamente delimitado. Me parece que hice un resumen, me parecía.
Pero sí, lo tengo. No conseguí leerlo. No, yo lo tengo, te lo voy a pasar. Lo vas a leer en la Gaceta del Domingo, pero comprarlo. Bueno, está bien, te lo voy a mandar por WhatsApp. Hay unas memorias de Segundo, entiendo que hay unas memorias de Segundo Roca hasta cierta etapa de su vida, ¿puede ser? ¿No? Mira, en el Museo Roca se conservan, ¿cómo te explico? Son como cuadernillos, ¿no? Son como cuadernillos, muy espaciados y demás, qué sé yo, apenas legibles y demás. Mi querido pariente, cuénteme. Los felicito. Muchas gracias, ¿no? Mire que usted también es parecido, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta los pobres que son parecidos? Es como verte. Bueno, sí, José María, sí, querido. primero felicitarte por esta conferencia. La verdad que a mí me interesaba, el tema tenía otra invitación al mismo horario del canciller porque este tema me llega, admiro sobremanera a Roca. Y detesto al que ha cambiado el nombre de la avenida, pero eso es otra cuestión. Bien, quiero recordarte lo que antes que asumas, cuando ya estabas en el trámite de la asunción en la Casa Histórica, te comenté que el año pasado, en el mes de mayo, estuve en Bariloche Sí. y hice varias visitas al Museo de la Patagonia que está ahí frente a la plaza, cerca de la cual hay un monumento ecuestre de Roca, lamentablemente Tengo buenas noticias, pero de ayer de eso, ya te voy a contar. Bien, entonces me hice amigo del director del museo, una persona muy accesible, casado con una tucumana, y él me ofreció, porque ellos tienen cantidades de cosas, de pertenencias de Roca usadas durante la campaña del desierto. Entre eso, sobre todo militar, un capote que debe ser traído de Inglaterra por la calidad del paño, parece recién sacado de la piel, una belleza, una belleza. Las monturas y cosas de la campaña. Él me ofreció, porque ellos tienen una muestra itinerante de elementos de Roca y me lo había ofrecido para traerlo a la Casa Histórica de Tucumán Mañana y tenerlo 3 meses en Tucumán, ¿no? Lo cual sería fabuloso. Mañana hablamos del tema y lo hacemos, te cuento, y te cuento además por qué va a ser factible. En Bariloche está viviendo el coronel Duarte, que es un héroe de Malvinas, un gran oficial y un gran caballero, que ha fundado el Instituto Rocaniano, del cual por supuesto soy delegado. Y que se está trabajando en 2 cosas. Primero, en la restauración de ese monumento ecuestre. Ustedes saben que habían empezado a limarlo por abajo a las patas del caballo con tantas escaleras. Ya estaba prácticamente limado abajo para que se cayera. Bueno, gracias a Dios se ha podido restaurar eso, está firme, lo han limpiado, van a hacer una cerca para evitar justamente que se pinte eso y demás, y hay un proceso de poner las cosas en su lugar como corresponde. Lo que me acaba de decir es valiosísimo y me puedo poner en contacto con ellos a los efectos que, por supuesto, en las casas históricas vamos a hacer. Por ahí traemos algo para acá también. Ya le voy a tomar el teléfono para que vengan para acá. Yo tengo el contacto con el director del museo. Bueno, no, pero no, sería fantástico hacerlo. No, hablando en serio, sería fantástico hacerlo. Además sería bueno proponer, pero ya como ciudadano, no estar esperando que decida la municipalidad, la legislatura y todo, porque no lo hacen, porque no es de interés de ellos. Le hablemos la verdad, eso es lo que hay que hacer, hablar de frente la verdad. Los ciudadanos organizar algo para la fecha, que sea una fecha patria, el nacimiento, el 17 de julio nació él, por eso se llamaba Alejo. Sí, y Julio porque había nacido el mes de julio argentino, lo dice la madre, ¿no? Claro, la madre puso mire, les cuento algo. Y acá sonaste, acá tenemos un concejal, y bueno, pero este es de los nuestros, así que
Acá hay una gran injusticia que ha cometido y es el haberle quitado la mitad del nombre de Julio Argentino Roca a su avenida para colocarle el nombre de otro presidente que, que todavía él y su familia están en tela de juicio, ¿no? Carlos Padre Torres siempre me decía a mí algo que con el tiempo me doy cuenta que tenía razón. Uno tiene que tomar un tiempo, una distancia de 50 años a la fecha para poder determinar el valor, digamos, ¿no?, de la persona. Yo creo que le podrían haber puesto Néstor Kirchner por ahí, que sé yo, a la ruta que él sí ayudó, la ruta 38, él sí ayudó a repararla, podría haber puesto eso, pero quitarle el nombre de un ilustre presidente, como fue tucumano encima, para ponerle el nombre de este señor que acaba de morir y demás, me parece algo que no Es una corresponde. falta de respeto. Me parece que Además, algo que no todos los corresponde. tucumanos decimos Roca, Avenida Roca, no Sí, sí, decimos nadie la Roca. nombra. Quiero darle la palabra aquí a nuestro representante. Se debería revertir Bueno, eso. sí, quiero aclarar al respecto. Ya hay infinidad de proyectos en esa línea. Yo coincido con la idea de restituir el nombre original, que creo que hace también a la esencia de la tucumanidad y de la argentinidad. Yo también tengo una mirada bastante positiva sobre la figura de Roca como unificador del país, como un gran fundador, uno de nuestros padres fundadores del país, definitivamente Julio Argentino Roca, una persona que no ha dudado a lo largo de toda su vida de enfrentarse a quien se tenga que enfrentar, porque muchas veces se lo asocia, y aquí te voy a tomar la idea tuya de mirarlo con una mirada de centro y objetiva. Muchas veces se lo asocia con la derecha, un tipo que se peleó con la iglesia, y que creo que nosotros tenemos que identificar eso, o sea, que una persona que ha tenido una visión del país liberal. Déjame que te alimente esto. Usted sabe que la ley de matrimonio civil se la debemos a Julio Argentino Roca. Eso le valió a Roca ser excomulgado por la Iglesia Católica. Después se arregló el tema y demás. Obvio, pero lo que está diciendo aquí mi amigo es así. Y además porque era masón, por eso Claro, también, también. que nadie nombra esa palabra y era muy importante porque todos nuestros próceres fueron masones. Pero nadie lo dice. Bueno, hay una infinidad de proyectos en esa línea. Lamentablemente no hay mayoría legislativa para poder modificarlo. Coincido con la idea, nosotros tenemos una ordenanza que establece un periodo de 10 años de fallecimiento para que se lo nombre, se hizo una excepción, que se suele hacer, que se puede hacer, no sé, probablemente cuando murió el Papa Francisco, ese debería haber sido un momento para nombrar una calle. Si no, sí la nombraron, le sacaron el nombre de mi bisabuelo por ese lado. Exactamente. Sí la Y nombraron. también uno cuando empieza a ver eso, también empieza a cuestionarse cuál es Que te digo la verdad, Sí. te digo la verdad, mi bisabuelo por ese lado, que fue el padre de la industrialización, de la modernización de la industria azucarera, merecía también una calle. Obviamente. La tenía y bueno, claro, contra el Papa Francisco no iba. Pero era demagogia pura del momento. Igualmente, más allá de eso, hay infinidad de proyectos en ese sentido y obviamente los acompañan. No hay mayoría legislativa y bueno, forma parte de las reglas de la institucionalidad. Yo tengo Porque si un está para excelente... poner el día del sándwich milanesa, el último no lo Lo que estoy diciendo es, yo entiendo lo que usted me dice. Y está pero bien, también está de hay acuerdo un con vos. porcentaje de concejales y de votantes que tienen una visión opuesta a esta. Y la base de la democracia y de la institucionalidad que ha defendido Roca es también entender esto, de que hay un juego de mayoría y de minoría en el que podemos oponernos y en el que podemos, una vez que tengamos una mayoría, poder modificarlo, hoy no lo tenemos. Entiendo todo ese camino de burocracia, pero eso es cuestión de conocimiento. Porque lo han defenestrado a Roca por una cuestión política sin saber ni siquiera qué ha hecho. Le han dicho la campaña del desierto. Él no fue en toda esa cuestión de la campaña. O sea que aquí es de acuerdo a las conveniencias. Discúlpeme que le diga.
No, está bien. Honestamente, yo lo pensaba. Nadie cuestiona la rosa. Todo lo contrario, yo estoy diciendo, coincido con la visión, coincido con la mirada de Roca, coincido con la propuesta de Juan Carlos, no tenemos números. Eso es. Bueno, Acercate. Vamos a dar lugar a otra persona. Espere, vamos a dar lugar. A ver. Benito, que me decirle Lady que conversemos de todo. Bueno, hermosa la charla. Yo soy orgullosamente rionegrina y roquense. Soy de la ciudad de General Roca. De pura casualidad, vine a visitar la Universidad de Derecho y entro porque me invitan a pasar a escuchar la charla y de la casualidad que justo estaban hablando de la familia Roca. Bueno. Así que para mí fue como muy emocionante y mucha casualidad. Que viniendo de tan lejos justo entré a aprender un poco más de un prócer argentino que mi ciudad lleva su nombre y bueno, tal como tienen ustedes sus discusiones allá pasa exactamente lo mismo. También han habido planteos de cambio del nombre de la ciudad porque era un lugar a donde había asentamiento mapuche y por la campaña del desierto fueron ellos corridos. Nuestro nombre originario, el nombre del lugar era Fisquemenuco, que es en Mapuzungún, que es el idioma que hablaban los mapuches. Pero bueno, nosotros nos llamamos Fuerte Argentino General Roca, la ciudad de General Roca. A mí me parece que corresponde respetar históricamente los sucesos y de juzgarlos acorde a las circunstancias que se vivían en ese momento y que si no hubiera sido por General Roca, quizás nosotros no hubiéramos podido tener ese territorio porque muy probable podría haber sido chileno, tal cual. Y gracias a la campaña del desierto, nuestra Patagonia es la Patagonia. Porque lo que no tenemos en cuenta es el contexto. Tal cual. Bueno, era eso. Adelante. Gracias. Adelante. Bueno, si alguien más quiere decir algo, y si no, Javier, hace de cuenta que soy dueño de casa. Bueno, de esta manera agradecemos la presencia de todos los presentes, de todos ustedes. Gracias al concejal Leandro Morán también, que se sumó